Recuerden lo que hacían los bereanos, ¿no? ¿Recuerdan en el libro de Hechos? La gente que vivía en Berea, los bereanos. Cuando Pablo les predicaba y le hablaba, ¿qué hacían los bereanos, hermano? ¿Qué hacían? Iban y confirmaban en las escrituras que lo que les había dicho era que así debemos hacer nosotros, hermanos. No confiarnos del que está aquí, confiar que la palabra de Dios es santa y nosotros debemos confirmar. En 2 de Reyes 17 y 2 de Reyes 18, 19 y 20 está la historia que vamos a relatar hoy. La historia que nos dice 2 de Reyes y 17, 18 y 19 está el relato de la obediencia en lo que nosotros debemos tener concerniente a lo que Dios pide de nosotros. Me explico. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, en Deuteronomio 27 y 28, ustedes lo van a leer en sus casas, están las bendiciones y las maldiciones de acuerdo a la obediencia que el pueblo iba a tener. Deuteronomio 27 y 28. Dios les dijo a ellos en Deuteronomio 27 y 28, que si ellos eran fieles a los estatutos, ordenanzas, mandamientos, todo lo que Dios había estipulado para su pueblo, no iban a tener ninguna clase de problemas, no iban a tener ninguna clase de dificultades de ahí en adelante. Era eso, ¿cómo se llama? Promesa. Y lo que Dios promete, ¿qué pasa? Lo cumple. Y el pacto con Dios, las promesas con Dios o el pacto con Dios son eternamente. Grabémonos eso en la cabeza. Yo lo que voy a decir aquí es cierto. Si usted tiene alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad, cualquier cosa que ustedes tengan en el momento, recuerden que nosotros al Dios que adoramos, glorificamos, exaltamos, alabamos, le cantamos, hermano, a ese mismo Dios, es el mismo Dios que encontramos en la Biblia. El Dios que puede hacer llover fuego del cielo, abrir un mar, sanar un leproso, revivir un muerto, qué sé yo. Ese mismo Dios que encontramos en las Santas Escrituras es el mismo Dios que nosotros estamos adorando esta mañana acá. Es el mismo. La pregunta es, ¿por qué no vemos la magnitud de su poder hoy en día? Porque nosotros debemos acercarnos a Dios en obediencia total. La obediencia total a Dios nos lleva a nosotros a abrir las puertas, escúcheme lo que les voy a decir, abrir las puertas a la misericordia y a la bondad y recibir eso que usted está necesitando recibir, sin antes olvidarnos lo que decía el apóstol Juan. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Escuchen eso. Juan decía, apóstol, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. En Mateo 6, en el Padre Nuestro, que se conoce popularmente, la oración modelo, dice, hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra como en el cielo. ¿A dónde? El cielo como en la tierra. Nosotros la voluntad de Dios se hace aquí y se hace allá. La voluntad de Dios. En Mateo 6 está. La voluntad de Dios se tiene que hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, el orden de los factores no pasa nada, hermana. La voluntad de Dios, estamos hablando de esto. La voluntad de Dios, escuchen, la voluntad de Dios es hacer lo concerniente a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo Dios? En un mundo de pecados, de maldad, de dificultades, en un mundo de discordia, en un mundo de problemas, de vanagloria, de autosuficiencia, de orgullos, de prepotencia, Dios nos está pidiendo que tengamos la humildad y la sencillez de obedecer lo que Dios estipuló con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Miren lo que dice Deuteronomio 27. Y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos mis mandamientos que yo te prescribo hoy. Esa era la orden que Dios quería que el pueblo de Dios obedeciera. Y será que el día que pasares el Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal. Empieza a decirle cómo debían hacer los altares, que iban a hacer los sacrificios. Dice, voy a leer un poquitico más adelante. Voy a leer en el 14.
27:14. Y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Miren, hermanos, el problema del conflicto, el gran conflicto espiritual que nosotros vivimos desde que el pecado entró a la tierra, consiste en la adoración verdadera y la adoración falsa. Satanás siempre está pidiendo que el culto, el respeto, la veneración, la adoración que le concierne a quién, a Dios, sea para él. Eso es lo que, ese es el gran conflicto. El conflicto está en la verdadera adoración. ¿Dónde estamos nosotros adorando? ¿Cómo estamos nosotros adorando? Porque distorsionar, escuchen, distorsionar la adoración es lo que quiere Satanás. Si Dios dice que el color es azul, Satanás dice que es rojo. Recuerden eso. Si Dios dice que es el sábado, Satanás va a decir que es el domingo. Si Dios dice que es alto, Satanás va a decir que es bajito. Es siempre que distorsionar lo que Dios está pidiendo. Siempre. Y en Deuteronomio 27 y 28, ustedes lo pueden leer en sus casas. Vamos a encontrar las bendiciones y las maldiciones. Incluso en la Biblia mía dice bendiciones y maldiciones. No sé si tengan un título en la de ustedes. Dice, y será que si, dice el 28, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te transcribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Eso cómo se llama? Una condición. Escuchen, hermanos, una condición. Si nosotros nos acercamos a Dios, cualquiera sea nuestra dificultad, los que sufrimos algún tipo de dolor físico, de enfermedad, si los que sufren de pronto porque tienen un problema emocional, los que sufren porque tienen un problema económico, recuerden que Dios puede solucionar cualquiera de esas cosas, pero el paso que nosotros debemos seguir es la obediencia a lo que Dios nos dejó como mandato. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puedo acercarme a Dios si en lo que Dios nos está pidiendo que debemos hacer, no lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo. Mira lo que sigue diciendo Deuteronomio 28, dice 2: y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si ustedes son obedientes, todas las bendiciones de Jehová, tu Dios, te van a seguir. Es lo que está diciendo la Biblia. Bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Escuchen, bendito serás tú, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra y el fruto de la bestia, la cría y las vacas, y bueno, todo lo concerniente al trabajo y la fructificación del trabajo. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? ¿Qué le estaba pidiendo Dios al pueblo? ¿Qué le estaba pidiendo a Dios? Fidelidad y obediencia. Recuerden que Dios tiene dos grandes, escuchen, Dios tiene dos grandes formas de resumir cómo es Dios. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Amor. Sí lo hemos leído, Dios es amor. Pero nosotros no nos debemos olvidar que Dios es justicia. Recuerden, Dios es un Dios de justo. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, dichoso el justo, bienaventurado el justo. ¿Qué es justo? Hacer lo correcto. Eso es el justo, hacer lo correcto. Hacer lo correcto correspondiente a Dios. Entonces, Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Justicia. Eso nos está enseñando la ley. Eso nos están enseñando los mandamientos, las ordenanzas. Nos enseñan eso. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de lo uno no invalide lo otro. Les voy a poner un ejemplo a los que son padres. Yo no soy padre, pero les voy a poner un ejemplo a los que son padres. Ustedes aman mucho a sus hijos, ¿sí o no? Los aman mucho. Pero el amor que ustedes tienen con sus hijos nunca podrá inhabilitar o destruir lo correcto que usted debe engendrar, criar, mostrar, adecuar en sus hijos. Ustedes tienen la responsabilidad de educar, criar, mantener moralmente, emocionalmente a sus hijos. Pero el amor que ustedes le tienen, que es muy grande, no puede invalidar aquello. Y aquello que ustedes tienen como norma y tarea de construir en esa descendencia de ustedes, esa disciplina, vamos a llamarla así, que en otras palabras es justicia, eso justo, tampoco puede invalidar el amor.
Es una balanza. Es algo que se tiene que llevar. Eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel. Por eso la lectura bíblica de hoy decía, nada hagáis por contienda o por qué. Por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda. O sea, usted no, nada de lo que usted vaya a hacer, por más que usted no esté en desacuerdo o no crea que debe ser así, no haga discordia por eso. Vivamos en armonía. Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Por mi autosuficiencia y mi orgullo. El pecado más grande, dice la Biblia, y espíritu de profecía, que tuvo Lucifer en el cielo fue ¿qué? La soberbia. ¿Y qué es la soberbia? ¿Qué es soberbia? Soberbia no es mal temperamento ni mal genio, eso no es soberbia. Soberbia, en el resumen de la soberbia, se cree que la soberbia es que cuando usted sabe que está haciendo algo malo, que usted se está equivocando, pero su orgullo dice que lo puede seguir haciendo. O sea, cuando usted sabe que está haciendo algo malo, lo sigue haciendo. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Sigue, decía en la lectura bíblica, antes bien, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo. O sea, usted nunca vaya a creerse más que los demás. Cualquiera sea su qué, cualquiera sea su estatus, su puesto, su lugar. ¿Sí? Cualquiera sea su estatus, su puesto, su lugar. No mirando a cada uno por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo ¿en quién? En Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo. Mire, hermanos, hay una falencia garrafal que se nos han enseñado a nosotros en el cristianismo, y es creer que porque yo soy defecto, yo tengo defecto, yo soy así me tiene que aceptar la gente. Eso es falso. A mí me decía una vez, hablaba con un pastor, y el pastor me decía, hermanos, es que la iglesia es un hospital, aquí viene gente enferma. Y yo le decía, pastor, pero si usted va a un hospital y hay un enfermo que está desahuciado, que ya no vale nada que le hagan, al enfermo no lo dejan en el hospital, lo mandan para la casa. Si usted me está poniendo la comparación del hospital. Nosotros debemos tener un sentir como el sentir de Cristo, dice Pablo. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Humildad, abnegación, amor. Un sentir de Cristo ¿de qué? De no mirarnos a nosotros como si fuéramos más que los demás, sino una humildad que sencilla. Mire, y aquí es donde entra la historia que vamos a tocar. En Segunda de Reyes 17, 18, 19 y 20. No, el tiempo quizás no nos va a alcanzar. Pero voy a empezar con Segunda de Reyes 17, porque el personaje de hoy, escuchen, el personaje que yo quiero mostrarles hoy es Ezequías, el rey Ezequías. El rey Ezequías. Este personaje, quiero que entremos a fondo para que comprendamos cuál deben ser los peligros o las bendiciones preciosas que tenemos si somos obedientes, pero los peligros si se nos olvidan, cualquier sea la cosa, en un defecto que tenemos los cristianos que se llama presunción. Sí, la presunción es abusar de la fe. Eso es presunción. Dice Segunda de Reyes 17. En el año 10 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Escuchen, aquí viene el epitafio. ¿Saben qué es el epitafio, no? El mensaje que se le pone a aquella persona que ha muerto en la tumba. ¿Sí? Vamos a llamarlo como una especie de epitafio, lo que fue o lo que quiso por lo que quiso que fuera recordado, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que antes habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Escuchen este pedacito de esta historia de este rey. Hermanos, dice que hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? ¿Qué es hacer lo malo según Segunda de Reyes 17? ¿Qué es hacer lo malo? Hacer lo malo es no haber hecho lo concerniente a lo que está en Deuteronomio, a lo que está en Éxodo 20. Era obedecer la ley de Dios. Pero la ley de Dios es sus 10 mandamientos y sus ordenanzas y estatutos. Todos los consejos que había en la ley de Dios, en el Pentateuco. Este hombre no hizo lo correcto ante ¿qué? En la obediencia a lo que Dios había mandado que se hiciera en lo bueno y no en lo malo. Cuando nosotros entendemos eso, ustedes pueden buscar en sus Biblias, en la casa,
de Deuteronomio 17 había un requisito que le hizo Dios al pueblo de Israel cuando estuvieran en Canaán. Les dijo, mire, cuando ustedes estén en Canaán, Deuteronomio 17:15 en la casa lo pueden leer. Cuando ustedes entren a Canaán y vayan a poner un rey, porque el plan de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera rey, pero como Dios nos conoce lo terco y ustedes vayan a poner un rey, recuerden que ese rey tenía que tener ciertas características. Lo primero era que ese rey, lo voy a decir en desorden, no en orden en la Biblia para no confundir, para no entrar. Dentro de las cosas que tenía que hacer era que ese rey no podía volver a Egipto a pedirle ayuda a Egipto. Guarden el Deuteronomio 17 en la casa. No podían volver a Egipto a pedirle ayuda a Egipto por caballos y por ejército. ¿Qué significaba eso? Que no podían pedirle ayuda de protección militar a Egipto, porque ellos habían salido de allá y Egipto representaba el paganismo en la adoración. Ellos no podían tener más de una esposa. Ellos no podían acumular dinero. Estoy hablando de los futuros reyes de Israel, en Deuteronomio 17, que según el consejo de Dios, no podían tener ¿qué? Más de una mujer, no podían acumular oro ni plata. Y había una tarea especial que tenían que recordar los reyes de Israel. Deuteronomio 17, había una tarea especial. Tenían que escribir la ley de Dios, los 10 mandamientos y sus consejos. Tenían que escribirlo ellos con su puño en su mano, tenían que escribirlo. Y todos los días, mientras fueran rey de Israel, después de que lo habían escrito, toda la ley, todos los días en la mañana se tenían que levantar a leerla, para que se la aprendieran de memoria, para que así supieran qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Por qué? Porque el rey, escuchen, el rey, de acuerdo, el rey era el líder, iba a ser el líder del pueblo. Levanten la mano todos los líderes de esta iglesia, en lo que ustedes hagan, en lo que ustedes hagan. Ustedes son líderes, hermano, en lo que ustedes hagan. Trabajan con niños, con clubes, que de escuelas sabáticas. Ustedes son unos líderes en esa iglesia. Tengan cuidado con esto, hermano. Miren lo que dice, lo que dice acá, lo que dice espíritu de profecía, concerniente a la obediencia que tenía que tener el rey como líder del pueblo. Dice, los reyes de Israel eran responsables de haber anunciado al pueblo a pecar. Escuchen, los reyes de Israel eran responsables de haber inducido al pueblo a pecar. Los reyes de Israel. O sea, que si el pueblo se desordenaba y entraba en desorden, en pecado, la culpa era del rey. Porque el plan de Dios, en 1 Samuel 8, se pronunció el primer rey, pero el plan de Dios no era que el pueblo de Dios tuviera rey. Era que, de acuerdo a los sacerdotes que estaban en el tabernáculo, se tomaran las decisiones para el pueblo. O sea, ¿quién iba a mandar? Dios mismo. Entonces, como Dios nos conoce a nosotros, le da el consejo a los reyes, en Deuteronomio 17, que tenían que aprenderse la ley de memoria, no tenían que acumular dinero. O sea, ¿cómo se llama eso? Una vida dependiente de Dios y humildemente, sencillamente. Mire lo que dice. Dice, los reyes de Israel eran responsables de haber inducido al pueblo a pecar. Introdujeron, dice aquí en el libro, y fomentaron el culto a los dioses falsos tales como Baal, y apartaron el pueblo del culto de Jehová, el culto verdadero. El culto verdadero. ¿Cuál era el propósito de Satanás? El propósito de Satanás era distorsionar la adoración a Dios para que el pueblo de Dios empezara a tener adoraciones que no iban correspondientes a Dios y de una u otra manera se perdieran. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque en Abraham se había hecho una promesa. ¿Se acuerdan cuál era la promesa de Abraham? Que del linaje de Abraham iba a nacer ¿quién? El Mesías. ¿Quién era el Mesías? Nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, si el pueblo de Dios en Israel, que es el linaje de Abraham, los que salieron de Abraham, se empieza a distorsionar la falsa adoración, nunca iban a ser el Mesías para Satanás. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde viene lo que pasa con los reyes. En este caso, el libro de Oseas, en Segunda de Reyes 17, el libro está hablando de Oseas, nos cuenta que ocurrió algo. Miren, los 5 imperios más poderosos que nombra la Biblia es Egipto, Asiria, Babilonia y Roma. Fueron los imperios más grandes que tuvo la Biblia en su andar. Cada vez que estos imperios, escuchen, cada vez que estos imperios llegaban a su poder más alto, Satanás los tomaba
para que ese imperio se encargara de destruir al pueblo de Dios, a los israelitas. Y Egipto esclavizó a Israel. Dios los libera. Ahora, en la obediencia que ellos debían tener, de que hablamos de Deuteronomio 27 y 28, tenían que recordar que si ellos se apartaban de esa obediencia, iban a sufrir la misma esclavitud de Egipto. En este caso, Asiria, Segunda de Reyes 17, Asiria, el libro nos cuenta que se levantó un rey, Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. O sea, empezó a esclavizarlo. Pero escuchen, Salmanasar hizo algo muy feo. ¿Sabe qué hizo Salmanasar? Agarró a todos los israelitas. Escuchen que en ese entonces el pueblo de Israel estaba dividido en dos. El reino del norte, que eran las 10 tribus que estaban en Samaria, y el reino del sur, que eran Judá y Benjamín, que estaban en Jerusalén. Esas 10 tribus que quedaron allá era donde mandaba Oseas, donde estaba Oseas. En la del sur, en Jerusalén, estaba Ezequías, en ese momento. Oseas en el reino del norte y Ezequías en Jerusalén, en el reino del sur. Oseas hizo lo malo, dice la Biblia, lo leímos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y de una vez se levanta Salmanasar, y Salmanasar hace algo demasiado malvado. ¿Sabe qué hizo Salmanasar? Agarró a los habitantes de Israel y los esparció por el mundo, dice la Biblia. Los esparció. Y trajo gente de otras partes y las dejó con los pocos que quedaron de Israel ahí. Y los mezcló. ¿Para qué? Para que se confundieran en adoración. Y recuerden que lo que quiere Satanás es que nosotros dejemos de adorar al verdadero y único Dios. Y los mezcló. De ahí salieron los famosos samaritanos en los tiempos de Jesús. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la samaritana? ¿Y dónde debemos adorar?, le preguntó la samaritana. ¿Por qué? Porque en Samaria habían templos que había hecho Salmanasar en su tiempo, los asirios habían hecho en su tiempo, y adoraban a Dios. Escuchen, adoraban a Jehová en esos templos, pero con rituales no bíblicos, no cristianos, no del pueblo de Dios. Hacían sacrificio de animales impuros, hacían muchas aberraciones que hacían los paganos, pero disfrazado con la apariencia de que era para Jehová. Por eso la samaritana le pregunta a Jesús en la conversación, le dice, ¿dónde debemos orar? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿Recuerdan? Y Jesús le dijo, ¿de dónde viene la verdadera salvación? De allá de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá estaba la verdadera adoración. Ahora sí entramos en Ezequías. Miren qué decía sobre Oseas. Dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso dice con Oseas. ¿Cuál fue el resultado? Cautivos, prisioneros por los asirios, esparcidos, exterminados. Esas 10 tribus que estaban en el norte, Salmanasar la desapareció. La desapareció. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, solamente existía la tribu de Judá, porque el pecado había hecho que la faz de la tierra se borrara a las otras tribus. En Ezequías encontramos este comentario, Segunda de Reyes 18. Y aconteció que el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Escuchen, 25 años tenía, y cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 29 años, en el nombre de su madre, bueno, era en el 18:3. Escuchen, 18:3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo Ezequías? Lo contrario que hizo ¿quién? Oseas. Hizo lo que, lo recto, guardó los mandamientos, hizo todo eso. Pero escuchen, Ezequías, escuchen lo que les voy a decir. Ezequías fue el que precisó después de Oseas, después de, se me olvidó el nombre. Bueno, su padre de Ezequías, había permitido que el pueblo de Judá se contaminara de tanto pecado y de tanta cosa mala. Es tanto que habían olvidado un ritual que se hacían ellos todos los años, juiciosamente, que se llamaba la Pascua. Hoy en día, ¿cómo se llama nuestra Pascua? La Cena del Señor, que hacemos cada 3 meses. Ellos habían olvidado eso. Sigue diciendo la Biblia, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Escuchen lo que hizo Ezequías, ustedes lo pueden leer, 18:4. Y quitó los altares y todos los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó las imágenes de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés,
porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamó por su nombre Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué hizo Ezequías? Quitó la idolatría que había entrado a Jerusalén. Quitó toda la idolatría. Quitó toda la idolatría. La quitó. ¿Por qué? Porque Ezequías hizo lo que nosotros debemos estar haciendo como cristianos adventistas. Una reforma en nuestras vidas. Ezequías empezó a hacer la reforma. ¿Por dónde empezó a hacer la reforma? Lo primero que hizo Ezequías es quitar todo aquello que no era concerniente a lo que Dios mandaba como adoración o culto. Todo eso lo quitó. Ezequías apeló a la palabra de Dios en su ley para discernir qué era lo bueno que tenía que hacer y qué era lo malo que no tenía que hacer. Por eso la Biblia lo recordará. La Biblia dice que hizo lo bueno que ante los ojos de Jehová como David su padre. Ezequías empieza a hacer la reforma necesaria para que el pueblo de Dios empiece a recibir bendición. Pero aún esa reforma, escuchen, aún esa fidelidad que Ezequías llamó al pueblo y dirigió al pueblo, no lo hizo exacto de los problemas. Los problemas aparecieron. Mira lo que dice aquí. Mire, 18:11. Dice, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, o sea, lo que estaba hablando en el 17, segunda de Reyes 17. Los asirios habían ya hasta ese momento habían llevado cautivos a los israelitas, o sea, los del reino del norte, y los puso en el arco, en todo eso, por cuanto no hablaron, por cuanto no habían obedecido la voz de Dios. Escuchen. Entonces dice aquí, a los 14 años del rey Ezequías, estoy leyendo 18:13, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennaquerib. ¿Quién era Sennaquerib? El rey de Asiria. Recuerde que los asirios unos años antes ya habían exterminado ¿a quién? Al reino de Israel. Ahora los asirios dijeron, bueno, ya acabamos con los israelitas, con la parte del reino de Israel, vamos ahora por quién? Vamos por el reino de Judá, vamos por Jerusalén. Dice, entonces Ezequías, rey de Judá, perdón, en el 13, a los 14 años del rey de Ezequías subió Sennaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, todas las ciudades que habían alrededor de Jerusalén las alcanzó a tomar. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, Ezequías, cuando se da cuenta que le están quitando todas las provincias a los asirios y el propósito de Asiria es eliminar a Judá, como eliminó a Israel, Ezequías automáticamente hace algo. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, ¿cuál era el rey de Asiria? Sennaquerib. Envió a decir, yo he pecado, apártate de mí, perdón, dice, entonces Ezequías envió a Laquis, a la ciudad que, yo he pecado, apártate de mí y llevaré todo lo que me impusieres. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Miren lo que hace Ezequías. Ezequías manda mensajeros a Sennaquerib, aquel hombre malo de Asiria, y le dice, mire, yo he pecado, nosotros no somos santos, ¿sí? Pero déjenos en paz. El rey de Sennaquerib le impone unos impuestos bastante grandes, y Ezequías dice, no hay problema, si yo tengo que pagarle, yo le pago. Miren lo que dice aquí, y Ezequías le dio toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Dice, en aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y los quiciales del mismo rey de Asiria había cubierto de oro y los dio al rey de Asiria. Mire, Ezequías quitó hasta el oro que adornaba las puertas del templo. Ezequías recogió todo lo que había, con tal de pagarle a Sennaquerib para que se fuera de Judá. Dice, después el rey de Asiria envió al rey de Ezequías desde Laquis contra Jerusalén a tardar, envió 3 mensajeros con un gran ejército y subieron y enviaron a Jerusalén y habitando subiendo vinieron
y posaron junto al acueducto que está. ¿Qué hizo Sennacherib? Envió 3 mensajeros y sitió Jerusalén. ¿Cómo? La rodeó, la sitió. Porque Sennacherib lo que quería era apoderarse de la ciudad. ¿Qué había en la ciudad sagrado para Dios? ¿Qué había? ¿Qué había en la ciudad? El templo de Jerusalén. ¿Y qué significaba ese templo que había hecho Salomón? Ahí estaba la verdadera adoración, ahí estaban los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Y Satanás lo que quería era destruir ese templo. Pero para resumirle la historia, este hombre envía cartas de amenaza. Pero Ezequías hace algo fascinante. Dice, y Jehová Dios de Israel puso esperanza antes que no hubo en otro. Voy a leer. Pues siguió, y Jehová estaba con él, con Ezequías, a donde quiera iba, y prosperaba. Y le rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. ¿Qué hizo? ¿Qué ocurrió aquí? Ezequías se preocupa, y le entra en angustia. Pero recuerden, como empieza diciendo Segunda de Reyes 18, hizo lo que? Lo recto ante los ojos de Jehová. Escuchen, Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no hubo esperanza de restauración ni de ayuda para él. Ezequías tiene los mismos problemas que está teniendo Oseas, pero ¿cuál es la diferencia? Que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermanos, porque nosotros seamos cristianos y estemos haciendo lo correcto no significa que no podamos tener problemas o dificultades. Eso es lo primero que nos debe enseñar esta historia de Ezequías. Pero la diferencia, ¿dónde está? La diferencia está que Ezequías llevó el problema al templo. Allá al templo, cuenta la historia. Y Ezequías puso las cartas de amenaza que había hecho Sennacherib. Y las cartas que puso, le dijo, mire señor, aquí están todas las amenazas. Estoy resumiendo la historia. Aquí están todas las amenazas que me está haciendo Sennacherib. Y Dios le dice a Ezequías que no se preocupe. Incluso, Dios mandó a que se regara una historia dentro del pueblo asirio y Sennacherib se alejó de Jerusalén. Porque había una batalla en otro lugar y Sennacherib se fue a respaldar esa batalla. Cuando Sennacherib se da cuenta que no era verdad, que era un cuento, dice, ¿podrá el Dios manipularme a mí? Ese Dios manipularme a mí. Y se viene, y cuando está a punto de entrar a Jerusalén, otra vez Ezequías clama a Dios. Y en el clamor de Dios, Dios le dice, tranquilo, y manda un ángel. ¿Recuerdan la historia? Mandó un ángel. ¿Y el ángel qué hizo el ángel? ¿Mató cuántos asirios? 185,000 asirios mató esa noche. Y el pueblo y Sennacherib, cuando ve que todo su ejército está derrotado, se devuelve a su ciudad, a su lugar. Y cuando estaba allá en el templo orando, vinieron 2 de sus hijos y mataron a Sennacherib. Los mismos hijos de él mataron a Sennacherib. O sea, Sennacherib no estaba ni teniendo idea con quién se estaba enfrentando. Sennacherib creía que estaba enfrentándose y apabullando a un rey como Ezequías. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo lo recto ante los ojos de Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos siguiendo a Dios, no significa que no tengamos problemas. La diferencia está que si nosotros confiamos, Dios se encargará de solucionar ese problema. Amén. Esa es la diferencia. Ezequías confió en ¿quién? ¿En quién confió Ezequías? En Jehová. Incluso las cartas que mandó Sennacherib las agarró y dice la historia, dice el libro Profetas y Reyes capítulo 28, 29, lo pueden leer en sus casas. Botó las cartas en el altar y le dijo, mire Señor, lo que me mandó decir mi enemigo. Y Dios le dijo, tranquilo. El profeta Isaías aparece y le dijo, Dios ha escuchado tu ruego. Tranquilo. ¿Dónde está el poder nosotros acceder al poder de Dios que vemos en la Biblia que hoy no vemos? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué nosotros no vemos milagros? ¿Por qué nosotros no podemos ver milagros? Porque quizás no estamos haciendo lo correcto o quizás nos estamos alejando tanto de esa fe y esperanza de la solución que es Dios, que se nos olvida que nosotros tenemos un Dios como poderoso. Cuando Jesús se acercó a un par de ciegos, le dijo, Jesús se le acerca y le dice, ¿quieren ser sanos?
Los ciegos tenían una dificultad física. Y la pregunta del Mesías, del Salvador, es: ¿quieres ser sano? O sea, si ellos le hubieran dicho que no, hubieran seguido ciegos, ¿cierto? Pero ¿por qué fueron sanos? Porque dijeron: Señor, queremos ser sanos. Confiaban en lo que habían oído de ese gran poder de su Dios, de Dios. Miren lo que pasa aquí. Aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras y se cubrió de cilicio. Estoy leyendo Segunda de Reyes 19. Y envió Eliaquim, el mayordomo, a Sebna y a Escriba, y a los ancianos y los sacerdotes vestidos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia y reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y le que da luz no tiene fuerza. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Ramsaces, que era el que había mandado Sennacherib, para que nos ayude. Mire, hermanos, ¿qué es lo que hace el cristiano Ezequías, el rey Ezequías, este líder del pueblo de Dios? ¿Qué hace? Lo primero que hace es buscar a Dios. ¿Por dónde buscó a Dios? Por medio de su profeta. ¿Cuál era el profeta que estaba en el momento? Isaías. Hermanos, miren, la pregunta es la siguiente. El profeta Isaías era el portavoz de Dios. Por eso, recuerden, en la Biblia, profeta, portavoz de Dios. ¿Dónde están los profetas hoy en día? Mírenlo, aquí están los profetas hoy en día. Aquí están los profetas. Aquí está toda la profecía. Aquí está todo lo concerniente a los consejos de Dios. ¿Qué hace Ezequías? ¿Acude a quién? Acude al profeta. O sea, palabras más, palabras menos. Acude a la palabra de Dios para que le resuelva el problema, para que le resuelva la dificultad. Voy a leer en Segunda de Reyes 20, por el tiempo. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías. Escuchen, estamos hablando de un Ezequías como fiel, honesto, perseverante en la palabra de Dios, confiado de que Dios iba a solucionar, aunque con una angustia humana confiaba en que Dios lo iba a solucionar. Ezequías, escuchen, Ezequías cumplía la ley. ¿Recuerdan cuál es el resumen de la ley de Deuteronomio 6? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ezequías cumplía la ley en eso, confiaba y amaba a Dios, pero la preocupación de Ezequías era que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo y desapareciera como lo hizo el pueblo de Israel. Estaba cumpliendo la ley, amaba a Dios y amaba al prójimo. Pero llega una segunda prueba para Ezequías. Escuchen, hermanos, cuando nosotros los cristianos, todas las cosas nos salen bien, todo nos sale bien. Cuando nosotros somos capaces de superar una enfermedad, una caída económica, un problema familiar, un problema social, cuando nosotros empezamos a salir a flote, como se dice espiritualmente, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en la presunción del Evangelio. Tengamos cuidado. Esa vanagloria, esa autosuficiencia espiritual nos llevan a la presunción, y la presunción es un error garrafal, hermanos, porque nosotros empezamos a tener a Dios, discúlpenme la expresión, como lo hacen muchas religiones de bolsillo. Cada vez que los necesitamos, los sacamos y lo batimos y tenemos a Dios. Ese no es el Dios que nosotros adoramos. Miren lo que pasa en este pedacito de la historia de Ezequías. Cuando Ezequías nos lo vayamos a encontrar en la segunda venida, va a ser redimido. Nosotros quizás podemos entender muchas cosas de la vida personal de alguien, pero miren lo que pasa en ese momento. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Enfermo de qué? De muerte. Yo quisiera que mis oraciones fueran contestadas como si son contestadas. Ezequías oraba y yo le contestaba automáticamente. Pero ¿cuál era la fórmula de Ezequías? Obediente a los mandamientos, obedientes a las ordenanzas, fiel a lo que Dios había mandado. Fiel a lo que Dios había mandado. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. El profeta viene y le dice: se va a morir, la enfermedad que usted tiene es de muerte. Pero escuchen la apelación que hace Ezequías. Entonces volvió el rostro a la pared, se volvió de medio lado y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego hagas misericordia de que he andado delante de ti.
¿Cuál es la apelación que hace Ezequías para pedir un milagro propio en su vida propia? Antes había pedido milagros ¿para quién? Para el pueblo, para todos en común. Pero ahora estaba pidiendo un milagro ¿para quién? Para él, hermanos. Mira, hermanos, mientras nosotros no nos acerquemos a Dios pidiéndole el perdón por nuestra pecaminosidad, nosotros tenemos que entender que muchas veces las oraciones van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios busca, escuchen, lo que Dios busca es que nosotros seamos redimidos. ¿Qué es redimidos? Transformados, renovados. Que lo malo que hacíamos o eso malo que nos llevaba quede a un lado. Quede a un lado. Le dice el profeta, te ruego, Ezequías, te ruego, Jehová, te ruego hagas memoria de que he andado delante de ti. Señor, yo toda mi vida he guardado sus mandamientos, sus ordenanzas, he sido fiel. Rescaté hasta la Pascua que ya no la hacía tu pueblo. Mira lo que dice. En verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿A dónde apeló Ezequías para pedirle a mi Dios la sanidad, la restauración? ¿A dónde apeló? A la vida propia que me ha llevado, ¿dónde? En obediencia. Ezequías le dijo, mire, en Deuteronomio 27 y 28 dice que hay unas bendiciones si obedezco y hay unas maldiciones si no obedezco. Yo estoy apelando a la promesa de que usted prometió ¿qué? Bendiciones a la fidelidad. Y yo he sido fiel. Mire lo que sigue diciendo. Aconteció que antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, Isaías iba a la mitad del patio, no había salido todavía de la casa, a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, regreses. Le contestó la oración en menos de unos minutos. Le dice, vuelve. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Le dice al profeta, devuélvase, dígale que yo escuché la oración, que la oración ha sido contestada y que en 3 días va a estar ¿a dónde? En el altar, en el templo adorando. Y añadiré a tus días 15 años, le voy a dar 15 años de prórroga, añadiré 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David mi siervo. Escuchen lo que dice, escuchen. Y dijo Ezequías, tomad masa de higos y tomadla, y pusieron sobre la llaga y la sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa del tercer día? Ahí empieza a flaquear el cristiano, hermano. Necesitaba Ezequías una señal de Jehová. Los había librado de los asirios, una mañana amanecieron los de Judá y habían 185,000 asirios. Dice el libro Profetas y Reyes que cuando vieron toda esa cantidad de asirios muertos, salieron de la ciudad, recogieron espadas, lanzas, escudo, oro, toda la riqueza de los asirios y la llevaron otra vez. O sea, todo lo que los asirios le habían quitado el impuesto, volvieron y lo llevaron otra vez adentro. Y Ezequías había visto esto. La pregunta es, ¿necesitaba Ezequías una señal? Hermano, sigue diciendo. Y Ezequías había dicho, ¿qué señal? Bueno, y en el 9, el 29. Y respondiendo Isaías, esta es la señal que tendrás Jehová, de que Jehová hará esto, de que Jehová hará esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Mire, aquí viene el primer problema para ir terminando el sermón. Ezequías había visto la grandeza y la magnitud del poder de Dios. El primer error fue haberle pedido una señal a Dios. ¿Saben por qué? Dice la historia que le dijo que le diera una señal. Y la señal que tendrás de Jehová hará esto, ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o la retrocederá 10 grados. Los grandes eruditos y teólogos de la iglesia han discernido cuánto eran 10 grados en minutos y segundos, que es hoy en día donde nosotros nos movemos en el tiempo. En ese tiempo se movían en grados. Nosotros hoy en día nos movemos en segundos, minutos y horas. Y se cree que los 10 grados es el equivalente a 40 minutos. Escuchen lo que sigue diciendo. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva
vuelva atrás 10 grados. Ellos tenían, los relojes de esa época era un planchón redondo de piedra o un planchón redondo, le ponían un paral en el centro y lo ponían concerniente a donde salía el sol. A medida que el sol se iba moviendo, ellos iban sabiendo qué hora del día era. Esa sombra que daba aquel palito que estaba recto en medio del rectángulo de piedra, retrocedió. Se retrocedió 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás. Y en aquel tiempo, escuchen, aquí viene por qué él no debió pedir señal. Escuchen, en aquel tiempo, Baladán, hijo de Balaán, rey de Babilonia, envió cartas con un presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Escuchen, Baladán, escuchen, Boradá, en Babilonia, ellos tenían científicos, vamos a decirlo así, en su tiempo, que acostumbraban a estudiar las estrellas y los astros. En Babilonia había astrólogos y astrónomos. ¿Saben cuál es la diferencia, no? Astrólogos son los que estudian las estrellas y en los planetas y todo eso, los astrólogos, de una manera religiosa, para decir, de acuerdo a cómo se muevan los planetas, yo puedo adorar a mis dioses. Eso es astrología. Astronomía es cuando se estudian los planetas con un fin científico, para analizar la Tierra, los planetas y todo esto, nada espiritual. En Babilonia había de los dos. Y ellos se dieron cuenta, escuchen, porque también tenían relojes, que la sombra había retrocedido ¿cuántos grados? 10 grados. Y automáticamente ellos se dieron cuenta, enviaron embajadores a donde, dicen, y Ezequías los oyó, y en aquel tiempo Baladán, hijo de Balaán, rey de Babilonia, envió cartas y un presente a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ellos, en sus estudios de las estrellas, dijeron, ¿cómo es posible que el tiempo haya retrocedido? Y ellos llegaron a informes que el rey de Judá había estado enfermo, dice el libro Profetas y Reyes, capítulo 28 y 29, había estado enfermo y que su Dios lo había sanado, le había dado la señal de que el tiempo iba a retroceder 10 grados y por eso automáticamente quedaron flechados por el acontecimiento que había ocurrido ¿dónde? En Judá. Quedaron flechados automáticamente. Y mire lo que dice aquí. Y Ezequías los oyó, le mandaron cartas y fueron a visitarlo, le mandaron embajadores para visitarlo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, las especies preciosas, los ungüentos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Cuando aquellas personas se enteraron del Dios maravilloso que tenía quien, Ezequías, y de aquel milagro grande, enviaron mensajeros para decirle, muéstrenos qué fue lo que pasó. Y ahí es donde viene la autosuficiencia, y ahí es donde viene la presunción, cuando nosotros tenemos tanto favores de Dios y se nos olvida que debemos seguir más firmes con Dios. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Dios le manda decir al profeta Isaías, vaya y hable con el rey Ezequías, porque el rey Ezequías no exaltó el nombre de Jehová. No lo exaltó. Cuando aquellos hombres vinieron a Ezequías, lo que hace Ezequías automáticamente es mostrarle las bendiciones que ha recibido y no el Dios de las bendiciones por el cual recibe aquellas cosas. Mira, hermanos, yo miro en redes sociales, no tengo redes sociales, pero las pocas que logro ver por ahí y en los estados de WhatsApp, y yo analizo una cosa. Habemos muchos cristianos, voy a meter ahí, habemos muchos cristianos que medimos el amor de Dios de acuerdo a lo materialmente que tengamos. Si tenemos un carro, miren, lo subimos una foto del carro, las bendiciones de Dios. Si tenemos un negocio, las bendiciones de Dios. Si tenemos un ganado, todo lo subimos. O sea, estamos midiendo las bendiciones de Dios de acuerdo a lo materialmente que tenemos. En eso estamos midiendo las bendiciones de Dios. Y Ezequías tristemente cayó en aquel error. Ezequías estaba tan contento, tan alegre, de que había vencido sus problemas,
que no le mostró el Dios que había resolvido sus problemas, sino le mostró la cantidad de cosas que había recibido por aquellas bendiciones. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, aquellos varones, ¿de dónde vinieron a ti? Ezequías les dijo, respondió, de lejanas tierras han venido a Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que hay en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no se mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, escuche, he aquí vienen días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, serán llevados a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. Aquellos que usted ama, aquella descendencia que usted ama, aquel pueblo que usted ama, aquello por lo que usted hizo reformas, se esforzó porque las cosas salieran bien, porque fueran librados de los asirios, aquellos se han llevado no ahora a Siria, porque Asiria ya fue derrotada, será llevada a aquel pueblo babilónico que se estaba levantando, para que usted comprenda que las bendiciones vienen de adorno. Las bendiciones vienen de adorno, hermanos. De Dios vienen las bendiciones. Para terminar leyendo, les voy a leer. Miren lo que dice aquí. Pero el orgullo y la vanidad, están dando referencia a esta historia, pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías. Escuchen. Ensalzándose a sí mismo, expuso a los ojos del codicioso los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. Sigue diciendo más adelante. El relato de cómo Ezequías no fue fiel a su cometido en ocasión de la visita de los embajadores de Babilonia contiene una lección importante para todos. Escuchen, para todos nosotros, dice Elena de White. Necesitamos hablar mucho de los capítulos preciosos de nuestra experiencia, de la misericordia y la bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador, cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resultará difícil compartir, escuchen, lo que encierra la vida espiritual, no lo material. Hermanos, Ezequías cometió un solo error en su vida. Uno solo. Y ese solo error que cometió Ezequías en su vida, escuchen, en su vida, ese solo error que cometió Ezequías en su vida, causó un problema grande para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Hermanos, las decisiones que nosotros estamos tomando hoy, buenas o malas, traerán una repercusión. Escuchen, pero si nosotros estamos tomando decisiones malas, recuerden que nuestros amados, los hijos, hermanos, qué sé yo, ponga a todos los que usted ama en su entorno, van a ser copartícipes de ese error suyo. Van a ser copartícipes de ese error suyo. Ezequías fue un hombre justo y bueno, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Pero una sola fallita lo llevó a una consecuencia. Ezequías se arrepintió de esa mala decisión, se arrepintió. Dice la Biblia más adelante, y dice Profetas y Reyes, que se arrepintió. Pero la consecuencia ya que, ya iba, hermanos. Hermanos, tenemos un Dios de milagros. ¿Qué problema tiene usted? En su mente, ahí téngalo en su mente. Y haga como Ezequías cuando recibió las cartas del Senaquerib, póngalas a los pies de Cristo. Recuerden que tenemos un Dios poderoso, el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios de nosotros. Pero recuerden que para acceder a esto, nosotros debemos hacer una reforma continua en nuestra vida. ¿Qué no estamos haciendo que debemos estar haciendo? ¿Y qué estamos haciendo que no debemos estar haciendo? Recuerden que la vida cristiana es para aprender y para desaprender. Esa es la vida cristiana. Hermanos, que nuestras decisiones hoy nos conviertan en bendiciones mañana. Que nosotros no se nos olvide que porque estamos con Dios no tengamos problemas, pero si estamos con Dios es más fácil solucionar los problemas. Vamos a colocarnos de rodillas.